Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el tema de la plantilla de vista. También veremos algunas otras configuraciones, como el tema de la escala, el tema del nivel de detalle y de las opciones de visualización. Tema ya netamente de grafismo. Para ello estoy situado en la planta baja. Tenemos esta planta baja con el terreno. Habíamos configurado las aspas para poderlas ver y el contorno de las habitaciones. Y tenemos un cierto grafismo ya preparado, pero veremos cómo podemos ir trabajando más sobre esta vista, todo con el fin de maquetar estos planos, de llevar de estas vistas, perdón, de llevarlas a un plano ya con un tamaño y una escala específicas, para posteriormente o imprimirlas en físico o exportarlas o imprimirlas en PDF, lo que se requiera. Entonces vamos a ver primero el tema de la plantilla de vista. ¿Para qué sirve la plantilla de vista? La plantilla de vista sirve siempre y cuando vayamos a replicar el grafismo que necesitamos, y no solo el grafismo, ya vamos a ver una serie de configuraciones en una serie de plantas determinadas, de vistas en este caso. Como siempre el ejemplo del edificio de 10 plantas, si tenemos 10 plantas que se van a repetir la escala, el grafismo y ciertas configuraciones, no lo vamos a hacer una por una. Sería un trabajo muy repetitivo y si después a posteriori hay algún cambio tendríamos que ir planta por planta, con lo cual no sería para nada práctico. Para esto se suele utilizar la plantilla de vista. Para que nos hagamos una idea, es como si nos tomase todas las configuraciones que tenemos en una vista, que siempre tomamos a partir de una de ellas, y ese grafismo, esa escala, esa serie de configuraciones que tengamos, la vamos a repetir, ¿sí? Y le vamos a dar un nombre, la vamos a guardar y la vamos a asignar. Entonces para ello nos vamos a ir a vista, sería el primer paso. Después ir a plantilla de vista y tenemos tres opciones: gestionar plantillas, crear plantilla a partir de la vista actual y aplicar propiedades a la vista. Ya veremos cada una de ellas. Desde este apartado la crearemos, pero como he dicho, nos vamos a basar de un grafismo y de una serie de configuraciones de una vista, que es esta, la de planta baja en este caso. Puede ser cualquier otra, pero yo voy a arrancar con esta. Entonces vamos a suponer que el tema de la escala ahora mismo no lo sabremos muy bien, sino hasta que lo llevemos a un plano propiamente dicho. Vamos a dejarlo en 1.100 tentativamente. El nivel de detalle sí es importante porque según el nivel de detalle que tengamos nos mostrará más o menos información gráfica de los elementos que hemos creado. Aquí como tenemos pocos, quizás excepto por este muro que tiene una capa, vemos una diferencia, pero si tuviésemos puertas, ventanas y demás objetos, el aspecto visual sí cambia según el nivel de detalle. También nos vamos a ir al estilo visual. Si vamos a ver por ejemplo este de línea oculta, vamos a suponer que este es el que yo deseo, y vamos a ir tocando algunas cuestiones. Voy a ocultar ahora sí en VV el tema de las aspas de las habitaciones, que era el relleno de color y creo que el relleno interior. A ver, lo intentamos. No, relleno interior sí, referencia creo que era entonces. Vale, no. Vale, bueno, las quité todas. Vamos a dejarlo así, simplemente para que aparezca la etiqueta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra configuración? Hay algo que yo habitualmente hago y es que voy a ir nuevamente al VV y voy a decirle que mis muros tengan un color sólido, un patrón en corte, eso sí. Voy a ir a modificar y voy a darle un patrón. ¿Sí? En este caso voy a decirle que sea un relleno sólido y un tono de gris como este, para representar que se está cortando, ¿sí? Y los demás elementos que están proyectados incluso puedo configurarles también. Ya no sería en corte porque no lo estaría cortando, sino sería en superficie, un patrón de superficie a los suelos. También un relleno sólido y un gris quizás más claro. Quizás este gris no me interesa tanto, se ve completamente igual. Vamos a modificarlo un poco. Creo que es el mismo. Sí, creo que es el mismo. Voy a darle una tonalidad más clara, que se vea que es algo de gris pero no tan sólido, para que se entienda que es un elemento que no está en primer plano, que estos son los elementos cortados, ¿vale? Entonces vamos a suponer que mi escala, mi nivel de detalle, mi estilo visual, las configuraciones del VV, que aquí tengo cosas ocultas, voy a ocultar por ejemplo los alzados también, que son estos simbolitos que vemos.
Vamos a suponer que todos estos elementos, así como los tengo en la vista, me interesan para replicarlos a otras plantas, ¿sí? Este grafismo ya me interesa. Por poner un ejemplo, evidentemente se pueden hacer muchas más cosas. Entonces volvería a vista ahora sí y le vamos a decir en la segunda opción crear plantilla de vista a partir de la vista actual, ¿sí? A partir de esta vista en la que yo estoy. Lo llamaremos, por ejemplo, plantas, algo que yo suelo hacer. Le doy, bueno, se le puede dar una codificación, evidentemente. Plantas y le suelo dar la escala, 100, para tener una referencia. Revit trae ya unas plantillas configuradas, por eso aparece esta de suelo arquitectónico. La que hemos creado es esta de aquí, y todos estos nombres junto con estos ticks son las configuraciones que tenemos en las propiedades y en algunos de los iconos de aquí abajo, ¿sí? El nivel de detalle, la escala, el VV que está acá, los filtros, el rango de vista. Le doy a aceptar y ahí la he creado, ¿vale? Ahora, ¿cómo se asigna? Vamos a suponer, por ejemplo, que la planta primera va a tener el mismo grafismo, que ahora mismo tiene esta. La planta cubiertas también. Necesitamos el mismo grafismo, entonces voy a seleccionarme incluso la planta baja, porque como hemos visto en la planta baja todavía no está asignada. La plantilla se asigna en datos de identidad en el nombre, plantilla de vista donde dice ninguno, pero lo vamos a hacer masivamente. En el navegador de proyectos con control voy sumando las plantas que quiero y le doy plantilla de vista. Aquí selecciono la que acabamos de crear y le doy a aceptar. Aparentemente no pasó nada, estoy situado en la planta baja, pero ahora nos vamos a ir a la planta primera y ahora sí que hemos cambiado el aspecto visual. También en planta cubiertas, aquí bueno, podría decirle, yo puedo seguir modificando, lo vamos a hacer, vamos a seguir modificando la plantilla para ir añadiendo algunas otras configuraciones. Esto es perfectamente válido, ya vamos a ver a qué me refiero. Vamos a suponer que yo no quiero ver, por ejemplo, estas líneas de separación de habitaciones y que los pilares los quiero ver también con un color sólido, no en blanco, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Podemos ir nuevamente a plantilla de vista o directamente desde la plantilla. Vamos a ir a la plantilla y aquí el modelo es el VV, vamos a editar. Aquí para los pilares son pilares estructurales. Para Revit el patrón no sería en corte, sino sería en proyección. Voy a darle ese gris que es más oscuro. Vamos a ver si es en primer plano o en segundo plano. En primer plano ya no se nota, está bien. Y las líneas serían las de separación de habitaciones, que las quiero ocultar. Le damos a aceptar, aceptar. Ese cambio actualiza mi plantilla. Yo puedo seguir trabajando con aspectos gráficos y de visualización a medida que voy avanzando en el proyecto, que se me olvidan cosas. Es un elemento que se puede ir nutriendo de información sin ningún problema, ¿sí? Donde hayan pilares pues lo hará, donde hayan líneas de habitaciones las ocultará. Por ejemplo, en esta lo otro que puedo hacer es volver a mi plantilla y de pronto, como esto no es un suelo sino es una cubierta, decirle en cubierta, en superficie, que me dé un relleno uniforme, también un color bastante claro. Vamos a aplicar y ahí se aplica, ¿vale? Para que tenga como esa misma identidad en todas las vistas. Y de esta forma podemos trabajar con el grafismo ya predeterminado a partir de una vista y replicarla a otras tantas, ¿vale? Esto sería todo por hoy, seguiremos con otras cosas en las siguientes sesiones.